Seguimos en Cuba Visión Deportes y regresamos con el Clásico Mundial. Yo creo que había una clave. Un partido decisivo no es para hacer esos cambios. Un partido decisivo con esos cambios que usted sabe a lo que se está arriesgando porque sabe que Ariel no es el mejor left field, ni mucho menos a la defensa, que está utilizando un receptor en un debut totalmente verde para enfrentar al mejor lanzador además de Cuba, por decirte algo. No sentar a Despaine, no buscar otras opciones de la ofensiva. Yo creo que un momento clave para hacer cambio no era ni contra Puerto Rico, era el partido contra Colombia, porque usted le gana a Panamá. Pero ¿en qué condiciones usted le gana a Panamá? ¿Quién batió? ¿Dónde despertó la ofensiva? ¿Qué usted puede decir? Ya esto cambió y contra Colombia va a ser diferente. Entonces ya ese era el momento de comenzar a hacer ajustes dentro del equipo y todavía tenía el espacio ante Puerto Rico, si no funcionan estos ajustes, de regresar a una alineación como la de Panamá. Pero no para el último partido, arriesgando posiciones y jugadores que usted sabe que se la estaba jugando. Innecesariamente además, porque se pudieron hacer los cambios, porque Marcos Núñez pudo ser primera, por ejemplo, y usted buscar otro left field que pudo ser Alexei, por mencionarte un caso. Y Omar no tenía por qué mejor cambiarlo de la receptoría y quizás llevarlo un poco más atrás en la alineación. Y podía ser entonces designado Ariel y no Despaine. Es decir, que habían opciones de incluso cambios sin llegar a ese límite de riesgos, de posiciones probadas que daban ese riesgo. Hay un elemento clave que has tocado y es el caso de Despaine. Cuando usted condena la alineación a tener un pelotero como Despaine, que ha dado mucha gloria al béisbol cubano, pero que no está bien y que yo creo que en términos de selecciones nacionales ya es hora de decir adiós, y un adiós incluso que se puede hacer con todo el reconocimiento que lleva agradecido la carrera de su brillante historia. Despaine condena una alineación de un equipo. ¿Por qué? Porque usted está hablando de una alternativa de colocar a Ariel como designado, de buscar otros peloteros incluso que podían ser designados en ese equipo. Esa es una posición que si usted tiene un nombre como Alfredo Despaine y decide a priori, antes de comenzar el torneo, que es inamovible, hay muy pocas variantes para poder mover las fichas dentro de... Yo creo que ese es el aspecto clave que lastra la oportunidad de Germán de mover algunos jugadores. Habían otras oportunidades, pero con Despaine en ese line-up se te cierra el círculo de las posibilidades de mover la alineación y las diferentes posiciones de los peloteros cubanos. Otro elemento, estás hablando, fíjate, de cómo se maneja el cuerpo de dirección de cara a ese último encuentro decisivo. Y voy a una reflexión que incluso el profesor Luis Alberto Izquierdo ha colocado en este espacio. Señores, seguimos viendo selecciones nacionales cubanas en deportes colectivos donde la dirección está un paso por detrás de la calidad de peloteros que tenemos. Y lo sostengo donde quiera que me pregunten. La dirección en la mayoría de los deportes colectivos cubanos está un paso por detrás ahora mismo de la calidad de peloteros que podemos estar convocando a las diferentes selecciones nacionales. Por diferentes razones yo no creo que sea solo culpa de esas personas. Yo creo también que hay un elemento, estos peloteros se están contratando en ligas importantes, estos peloteros ya tienen un Joan Moncada en Grandes Ligas, un Yariel en Grandes Ligas, Moinelo, Raidel, Ariel Martínez en Japón, y nuestros managers no tienen habitualmente la oportunidad de curtirse en el mejor béisbol que se está jugando en estos momentos en el mundo. Y el béisbol ha cambiado. Nosotros teníamos managers antaño que tenían una sapiencia y una experiencia tremenda dirigiendo nuestros clásicos nacionales, pero era una serie nacional con una calidad que dirigir ahí ya era una carta de presentación. Y usted podía seleccionar a los managers ganadores de nuestra serie, que casi siempre eran Santiago, Pinar, Industriales, los grandes de la pelota cubana, Villa Clara, y esos managers tenían un caché, digamos, para poder... y una legitimidad ante los peloteros. Y acostumbrado a dirigir a grandes peloteros. Exactamente, por eso lo digo. Los equipos de Cuba del 2006, 2009, 2013, etcétera, toda la mayoría de esos peloteros llegaron a grandes ligas. Son estrellas, y Cuba sin esos contratos internacionales y ese afán de temas profesionales, ¿qué actuaciones tenía? Y el otro elemento que también habla un poco en contra de lo que se anunciaba hace aproximadamente 8 o 9 meses, porque recordemos también que se demoró muchísimo el proceso de decidir el manager del equipo nacional y su colectivo técnico. Demasiado. Señores, ¿dónde quedó la sabermetría? ¿Dónde quedó el producir carreras o el fabricar carreras cuando usted sabe que tiene un equipo que tiene debilidades ofensivas? ¿Dónde quedó la velocidad en función de la ofensiva? ¿Se quedó dónde? En discurso. Y en discurso de hace unos meses, porque después del tope de la Serie de las Américas y ya en el tope con Nicaragua, no se dejó de hablar de esos elementos, porque obviamente se había tomado la decisión de que Cuba iba a presentar un line-up con la mayoría de los peloteros establecidos de siempre y con algunos jóvenes que iban a cubrir posiciones claves. Un Capé
en la segunda base, un Omar Hernández en la receptoría, pero que el resto iba a ser muy parecido a lo de siempre. Y ya como esa decisión estaba tomada, no se habló más de este tipo de cuestiones asociadas a un equipo más rápido, a un equipo que buscar otras maneras de jugar al béisbol, que incluso se parece mucho al béisbol que se juega en América Latina en sentido general. Claro, con la diferencia de que un Dominicana te conecta 4 o 5 jonrones por desafío, un Venezuela tiene también jugadores de una calidad probada, incluso un Puerto Rico, pero aún teniendo esos bateadores de fuerza, esos equipos no renuncian al béisbol caliente, apimentoso, rápido, que se juega habitualmente en los equipos del Caribe. Sencillamente a utilizar en un partido de pelota todas las herramientas que se puede utilizar, robar una base, bateo de corrido, ser agresivo, tocar una pelota, no sé, y mucho más con las limitantes que tiene el equipo cubano. Es decir que volvemos a dirigir y terminamos con el mismo libro y no hemos dado un paso de avance en este sentido para nada.